Donald Walsh nació el 10 de septiembre de 1943 en Milwaukee, Estados Unidos. Es un escritor reconocido por su trilogía de libros, Conversaciones con Dios, y cada uno de estos libros han figurado en la lista de los más vendidos del New York Times. Walsh creció en una familia católica que fomentó su búsqueda espiritual. Estudió varias traducciones al inglés de textos sagrados como el Rig Veda, los Upanishads y la Biblia. Antes de dedicarse a la escritura, Walsh trabajaba como locutor de radio. Sin embargo, en aquella época era muy infeliz, personal, profesional y emocionalmente. Sintió que su vida era un fracaso a todos los niveles, y de ahí surgió la inspiración para comenzar a escribir sus libros de las conversaciones que tuvo con Dios. En respuesta a esto, Walsh creó y fundó el Equipo Humanidad, una organización educativa sin ánimo de lucro, como un movimiento espiritual, dedicada a inspirar al mundo a ayudarse a sí mismo a pasar de la violencia a la paz, de la confusión a la claridad y de la ira al amor, y particularmente la de que todos somos uno con Dios y uno con la vida. Su enfoque espiritual, aunque inspirado por Dios, no está ligado a ninguna doctrina específica. Walsh promueve una visión moderna de la relación con lo divino, donde enfatiza que no hay nada que tengas que hacer. Su concepción de Dios es panteísta, desligada de las religiones establecidas, y busca una espiritualidad más inclusiva y unificadora. En el ámbito cinematográfico, su obra también ha tenido eco. En 2003, se estrenó la película Índigo, basada en una historia escrita por Walsh, que aborda temas de redención. Además, Conversaciones con Dios, la película, se lanzó en cines estadounidenses en octubre de 2007. Sus obras han sido traducidas a 34 idiomas y han vendido millones de ejemplares. La bibliografía de Walsh abarca una amplia gama de libros, incluyendo los 9 volúmenes de la serie Conversaciones con Dios, así como guías, libros de meditación y otros escritos relacionados con su mensaje espiritual. Destacan obras como Conversaciones con Dios para padres, compartiendo los mensajes con los niños, Cuando Dios y la medicina se reúnen, una conversación entre un médico y un mensajero espiritual, entre muchos otros. Su contribución literaria ha dejado una marca significativa en el panorama espiritual contemporáneo. Casado con su esposa Nancy, en la actualidad, Neil vive en un lugar de retiro, en los bosques del sur de Oregón, en Estados Unidos. Saludos y bienvenidos a Rose Crecimiento Personal. Hoy les ofrecemos Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsh. Volumen 1. Está a punto de embarcarse en una experiencia única, conversar con Dios. Sé que puede sonar increíble e incluso imposible. Probablemente haya sido enseñado a creer que no es posible. Es cierto que podemos hablar a Dios, pero con Dios. Es difícil de creer, ¿verdad? Bueno, eso pensaba yo también, hasta que este libro me ocurrió. Cuando digo que me ocurrió, no me refiero a que yo lo haya escrito. Más bien, el libro llegó a mí de alguna manera especial. Y cuando usted lo lea, le sucederá lo mismo, porque todos llegamos a la verdad cuando estamos listos para recibirla. Quizás habría sido más fácil para mí mantenerme en silencio sobre todo esto. Pero la verdad es que no puedo. No importa los inconvenientes que pueda enfrentar por ello, como ser etiquetado de blasfemo, impostor o hipócrita. Ya no puedo detener este proceso. He tenido oportunidades para alejarme de esto, pero no lo he hecho. Mi instinto me dice que este libro no es una locura, una fantasía espiritual frustrada o una autojustificación. He compartido este material con algunas personas antes de su publicación y sus reacciones fueron poderosas. Lloraron, rieron y se sintieron transformados. Eso me hizo darme cuenta de que este libro es para todos. Es un regalo maravilloso, para aquellos que buscan respuestas sinceramente y se preocupan por las preguntas profundas de la vida. Y eso, más o menos, incluye a todos nosotros.
En la primavera de 1992, recuerdo que fue por Semana Santa, un suceso extraordinario tuvo lugar en mi vida. Empecé a recibir mensajes de Dios. A través de mí mismo, me explicaré. En aquel entonces me sentía muy infeliz en todos los aspectos, personal, profesional y emocionalmente. Sentía que mi vida era un fracaso en todos los niveles. Como desde hace años había estado escribiendo mis pensamientos en forma de cartas, que normalmente nunca enviaba, tomé mi fiel cuaderno de papel amarillo tamaño folio y comencé a expresar mis sentimientos. Esta vez, en lugar de escribir otra carta a otra persona a la que imaginaba como la responsable de mis problemas, decidí dirigirme directamente a la fuente, directamente al mayor causante de problemas de todos. Así que decidí escribir una carta a Dios. Fue una carta llena de resentimiento, apasionada, llena de confusiones, distorsiones y condenas. Y muchas preguntas molestas. ¿Por qué mi vida no estaba funcionando? ¿Qué necesitaba para que funcionara? ¿Por qué no podía encontrar la felicidad en mis relaciones? ¿Siempre iba a tener problemas con el dinero? Y sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida llena de luchas constantes como la que estaba viviendo? Para mi sorpresa, cuando terminé de garabatear toda mi amargura, mis preguntas sin respuesta, y me disponía a dejar la pluma, mi mano se quedó suspendida sobre el papel, como si fuera sostenida por una fuerza invisible. De repente, la pluma comenzó a moverse por sí sola. No tenía ni idea de lo que iba a escribir, pero parecía que iba a llegar a una idea, así que decidí dejarme llevar. Y lo que salió fue: ¿realmente deseas respuestas a todas esas preguntas o simplemente necesitas desahogarte? Parpadeé, y entonces surgió una respuesta en mi mente. También la escribí. Ambas cosas. Es verdad que necesito desahogarme, pero si esas preguntas tienen respuestas, también quiero escucharlas. Muchas cosas son ciertas, como el infierno. ¿Pero no sería más agradable que fuera cierto como el cielo? Y escribí: ¿qué significa eso? Sin que yo lo supiera, había comenzado una conversación, y más que escribir por mi cuenta, estaba escribiendo bajo dictado. Este dictado duró 3 años, y durante ese tiempo no tenía la menor idea de cómo terminaría. Las respuestas a las preguntas que plasmaba en el papel no llegaban hasta que no terminaba de escribir completamente cada pregunta y dejaba de lado mis propios pensamientos. A menudo, las respuestas llegaban más rápido de lo que podía escribir, así que tenía que garabatear rápidamente para no quedarme atrás. Cuando me sentía confundido, o desaparecía la sensación de que las palabras venían de otra parte, dejaba la pluma e interrumpía el diálogo, hasta que de nuevo me sentía inspirado, para retomar mi cuaderno de papel amarillo tamaño folio, y continuar la transcripción. Esas conversaciones aún continúan en el momento en que estoy escribiendo esto. Y la mayor parte se encuentra en las siguientes páginas, las cuales contienen un asombroso diálogo que al principio no podía creer, que luego supuse que me resultaría personalmente valioso, pero que ahora entiendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas también son las suyas. Deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo realmente importante no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida la que aquí se presenta. Y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí, con él en las manos, en este momento. Así que vamos a iniciar el diálogo, con una pregunta que me había estado formulando durante mucho tiempo: ¿cómo se comunica Dios, y con quién? Cuando planteé esto, aquí está la respuesta que obtuve: se comunica con todo el mundo. Constantemente. La cuestión no es a quién me dirijo, sino quién me escucha. Intrigado, le pedí a Dios que me lo explicara mejor. Y esto es lo que dijo. En primer lugar, vamos a cambiar la palabra hablar por la palabra comunicar. Es un término mucho mejor, resulta más completo y más apropiado. Cuando intentamos comunicarnos, tú conmigo,
yo contigo, inmediatamente nos vemos limitados por la increíble restricción de las palabras. Por esta razón, no me comunico únicamente con palabras. En realidad, rara vez lo hago. Mi forma habitual de comunicarme es a través del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber hasta qué punto algo es verdadero para ti, presta atención a lo que sientes al respecto. A veces los sentimientos son difíciles de descubrir y con mayor frecuencia aún, difíciles de reconocer. Sin embargo, en tus sentimientos más profundos se esconde tu verdad más elevada. El truco está en acceder a dichos sentimientos. Te mostraré cómo. De nuevo. Si tú lo deseas. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento deseaba aún más una respuesta completa y detallada a mi primera pregunta. Aquí está lo que Dios me dijo. También me comunico a través del pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque a menudo pueden ocurrir al mismo tiempo. Al comunicarme a través del pensamiento, a menudo se utilizan imágenes. Por lo tanto, los pensamientos son herramientas de comunicación más efectivas que las propias palabras. Además de los sentimientos y los pensamientos, también utilizo el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Y finalmente, cuando fallan los sentimientos, los pensamientos y la experiencia, recurro a las palabras. En realidad, las palabras son el medio de comunicación menos eficaz. Están más sujetas a interpretaciones erróneas, y muy a menudo a malentendidos. ¿Y por qué es eso? Pues debido a lo que son las palabras. Estas son simplemente expresiones, ruidos que intentan expresar sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias. No son la verdad. Sin embargo, las palabras pueden ayudarte a entender algo. La experiencia te permite conocerlo. Sin embargo, hay cosas que no se pueden experimentar. Por eso te he dado otras herramientas de conocimiento, son los llamados sentimientos, y también los pensamientos. La suprema ironía del asunto es que le habéis dado tanta importancia a la palabra de Dios, y tan poca a la experiencia. De hecho, le dais tan poco valor a la experiencia que, cuando vuestra experiencia de Dios difiere de lo que habéis oído sobre Dios, automáticamente descartáis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestra experiencia y vuestros sentimientos sobre algo, representan lo que efectiva e intuitivamente sabéis acerca de ello. Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis, y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que me comunico, aunque no sistemáticamente, ya que ni todos los sentimientos, ni todos los pensamientos, ni toda la experiencia ni todas las palabras provienen de mí. Muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mi creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. La cuestión consiste en discernir. La dificultad radica en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica: tu pensamiento más elevado, tu palabra más clara, tu sentimiento más grandioso, siempre son míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Con esto se facilita la labor de diferenciación, ya que no debería resultar difícil, ni siquiera para el principiante, identificar lo más elevado, lo más claro y lo más grandioso. Sin embargo, te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Las palabras más claras son aquellas que encierran verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. Alegría, verdad, amor. Los tres son intercambiables, y cada uno lleva siempre a los otros. No importa en qué orden se encuentren. Una vez determinado, utilizando estas directrices, qué mensajes son míos y cuáles proceden de otra fuente, lo único que falta es saber si mis mensajes serán tenidos en cuenta. La mayoría de mis mensajes no lo son. Algunos,
porque parecen demasiado buenos para ser verdad. Otros, porque parecen demasiado difíciles de seguir. Muchos, simplemente porque se interpretan mal. La mayoría, porque no se reciben. Mi mensajero más potente es la experiencia, e incluso a esta se la ignora, especialmente a esta, se la ignora. Vuestro mundo no se encontraría en el estado en que se encuentra si simplemente hubierais escuchado vuestra experiencia. El resultado de no escuchar vuestra experiencia es que seguís reviviéndola una y otra vez, ya que mi propósito no puede ser frustrado, ni mi voluntad ignorada. Tenéis que recibir el mensaje. Ahora o después. Sin embargo, no os forzaré. Nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queráis, y nunca jamás os lo quitaré. Así que seguiré enviando los mismos mensajes, una y otra vez, a lo largo de los milenios y en cualquier rincón del universo en el que habitéis. Seguiré enviando infinitamente mis mensajes hasta que los hayáis recibido y los hayáis escuchado con atención, haciéndolos vuestros. Mis mensajes pueden venir en cientos de formas, en miles de momentos, durante millones de años. No podréis pasarlos por alto si realmente los escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. De este modo, nuestra comunicación empezará en serio, ya que en el pasado únicamente me habéis hablado, me habéis rezado, habéis intercedido ante mí, me habéis suplicado. Pero ahora puedo responder, ni siquiera de la misma manera, que lo estoy haciendo en este momento. ¿Cómo puedo determinar que este mensaje proviene de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro de que no es simplemente mi propia imaginación en juego? ¿Qué distinción existe? ¿Acaso no es posible que utilice tu imaginación con la misma facilidad que cualquier otro medio? Te proporcionaré pensamientos, palabras o sentimientos exactamente adecuados, y en un momento específico, justo cuando sea conveniente para mi propósito, emplearé alguna expresión o varias. Reconocerás que estas palabras vienen de mí, porque tú, de forma natural, nunca has hablado con tanta claridad. Si hubieras expresado con claridad estos temas anteriormente, no te cuestionarías al respecto. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Se trata de individuos especiales? ¿En momentos específicos? Cada individuo es especial, y todos los momentos son oportunos. No hay nadie más especial que otro, ni ningún instante más destacado que otro. Muchas personas optan por creer que Dios se comunica de maneras particulares, y solo con personas especiales. Esto exime a las masas de la responsabilidad de atender a mi mensaje, y aún más de aceptarlo, esa es otra cuestión, y les permite conformarse con lo que dicen otros. No es necesario que me escuches, ya que has decidido que otros han escuchado acerca de todos estos asuntos, y debes escucharlos a ellos. Al adoptar las opiniones de otras personas sobre lo que creen que he dicho, no necesitas pensar en absoluto. Esta es la razón principal por la que la mayoría de la gente evade mis mensajes a nivel personal. Si uno reconoce que está recibiendo mis mensajes directamente, entonces es responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y más fácil aceptar la interpretación de otros, aunque se trate de otros que vivieron hace 2000 años, que intentar interpretar el mensaje que uno podría estar recibiendo en este mismo momento. Sin embargo, te ofrezco una nueva forma de comunicación con Dios. Una comunicación bidireccional. En realidad, tú me has propuesto esto a mí, ya que he venido a ti, en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamado. ¿Por qué algunas personas, como por ejemplo, Jesucristo, parecen estar más receptivas a lo que tú comunicas que otras? Porque algunas personas están realmente dispuestas a escuchar. Están dispuestas a oír, y están dispuestas a mantenerse abiertas a la comunicación, incluso cuando lo que escuchan parece espantoso, absurdo o claramente equivocado. ¿Debemos atender a Dios incluso cuando lo que nos dice parece incorrecto? Especialmente cuando parece equivocado. Si crees que estás en lo correcto sobre algo, ¿por qué necesitarías hablar con Dios? Sigue adelante, actuando según tu criterio.
pero observa lo que has estado haciendo desde el principio de los tiempos. Y observa cómo es el mundo. Evidentemente, has fallado en algo, si es evidente que hay algo que no entiendes. Lo que sí entiendes, te parece correcto, ya que, correcto, es un término que usas para referirte a aquello con lo que estás de acuerdo. Por lo tanto, lo que te parezca incorrecto inicialmente, podría revelarse como correcto. La única manera de avanzar en esto, es preguntándote a ti mismo, ¿qué pasaría si todo lo que considero incorrecto fuera realmente correcto? Todos los grandes científicos conocen esta pregunta. Lo que hace un científico no es simplemente trabajar, el científico cuestiona todos los supuestos y principios. Todos los grandes descubrimientos han surgido de la voluntad, de la capacidad de no estar en lo correcto. Y eso es lo que se necesita en este caso. No puedes conocer a Dios hasta que dejes de decirte a ti mismo que ya lo conoces. No puedes escuchar a Dios hasta que dejes de pensar que ya lo has escuchado. No puedo decirte mi verdad hasta que dejes de decirme las tuyas. Pero mi verdad sobre Dios proviene de ti. ¿Quién lo ha afirmado? Otras personas. ¿Qué otras personas? Oradores, clérigos, líderes religiosos, sacerdotes, libros. La Biblia, por amor de Dios. Esas no son fuentes autorizadas. ¿No es así? No. Entonces, ¿qué lo es? Escucha tus sentimientos. Escucha tus pensamientos más elevados. Escucha tu experiencia. Cada vez que alguna de estas tres cosas difiera de lo que te han enseñado tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras son el medio menos confiable de expresar la verdad. Hay tantas cosas que quiero decirte, tantas cosas que deseo preguntarte, que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si realmente hay un Dios, y eres tú, ¿por qué no te revelas de una manera que todos podamos entender? Ya lo he hecho, una y otra vez. Estoy haciéndolo de nuevo aquí y ahora. No. Me refiero a una forma de revelación que sea indiscutible, que nadie pueda negar. ¿De qué manera? Como apareciendo en este mismo momento ante mis ojos. Lo estoy haciendo. ¿Dónde? Donde quiera que mires. No. Quiero decir de una manera incuestionable. De una manera que ningún hombre pueda negar. ¿Cómo sería eso? ¿En qué forma o aspecto debería aparecer yo? En la forma o aspecto que realmente tengas. Eso sería imposible, ya que no poseo una forma o aspecto que puedan comprender. Puedo adoptar una forma o aspecto que puedan comprender, pero entonces todos supondrían que lo que han visto es la única y verdadera forma y aspecto de Dios, en lugar de una forma y aspecto de Dios, una entre muchas. La gente cree que yo soy como me ven, en lugar de como no me ven. Pero yo soy el gran invisible, no lo que me hago ser a mí mismo en un momento dado. En cierto sentido, yo soy lo que no soy. Si es de este no ser de donde vengo, es a donde siempre regreso. Pero cuando aparezco de una u otra forma determinada, una forma bajo la que creo que la gente puede comprenderme, entonces la gente me atribuye esa forma para siempre jamás. Y si viniera bajo cualquier otra forma, ante cualquier otro individuo, los primeros dirían que no habría aparecido ante los segundos, ya que no me habría mostrado a los segundos igual que a los primeros, ni les habría dicho las mismas cosas. Entonces, ¿cómo podría yo ser? Como puedes ver, no importa en qué forma o de qué manera me revele, cualquiera que sea la que elija o la que adopte, ninguna de ellas resultará indiscutible. Pero si hicieras algo que demostrara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o cuestionamiento, habría todavía quienes dirían que es cosa del diablo, o simplemente de la imaginación de alguien. O de cualquier causa distinta de mí. Si me revelara como Dios Todopoderoso, Rey de los cielos y la tierra, y moviera montañas para demostrarlo, habría quien dijera, debe ser cosa de Satanás. Y eso sucedería, ya que Dios no se revela a sí mismo por, o a través de, la observación externa, sino por la experiencia interna.
Y cuando la experiencia interna ha revelado al propio Dios, la observación externa resulta innecesaria. Y cuando la observación externa es necesaria, entonces no es posible la experiencia interna. Por lo tanto, si pides la revelación, entonces no puedes darte cuenta, ya que el acto de pedir constituye una afirmación de que esta falta, de que no se está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que tu pensamiento sobre algo es creador, y tu palabra es productora, y tu pensamiento y tu palabra juntos son magníficamente eficaces al dar origen a tu realidad. Por lo tanto, experimentarás que Dios no se ha revelado, ya que, si lo hubiera hecho, no lo estarías pidiendo. ¿Significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja eso de nosotros? Esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos, y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado. Pero no has escuchado la respuesta, o no quieres creerla. Responderé de nuevo, con palabras de hoy, en un lenguaje actual, de la siguiente manera. No obtendrás lo que pides, ni podrás tener lo que deseas. Y ello porque tu propia petición es una afirmación de tu carencia, y al decir que deseas una cosa solo sirve para producir esa experiencia concreta, la carencia, en tu realidad. Por lo tanto, la oración correcta nunca es una súplica, sino una expresión de gratitud. Cuando agradeces a Dios por anticipado por aquello que has decidido experimentar en tu realidad, estás efectivamente reconociendo que eso está ahí, de hecho. La gratitud es, pues, la afirmación más poderosa dirigida a Dios, una afirmación a la que yo habré respondido incluso antes de que me la formules. Así que nunca ruegues. Más bien, agradece. Pero, ¿qué pasa si agradezco algo a Dios por anticipado, y luego eso nunca aparece? Eso podría llevar al desencanto y la amargura. La gratitud no puede usarse como una herramienta para manipular a Dios, un mecanismo para engañar al universo. No puedes mentirte a ti mismo. Tu mente conoce la verdad de tus pensamientos. Si dices gracias, Dios mío, por esto y aquello, y al mismo tiempo está claro que eso no está en tu realidad presente, estás suponiendo que Dios es menos claro que tú, y por lo tanto, produciendo esa realidad en ti. Dios sabe lo que tú sabes, y lo que tú sabes es lo que aparece en tu realidad. Pero entonces, ¿cómo puedo estar realmente agradecido por algo si sé que no está presente? Fe. Si tienes aunque sea la fe equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Sabrás que eso está presente porque yo digo que está presente, porque yo digo que, incluso antes de que me lo pidas, habré respondido, porque yo digo, y os lo he dicho de todas las maneras concebibles, a través de cualquier maestro que puedas mencionar, que, sea lo que desees, si lo deseas en mi nombre así será. Sin embargo, hay tanta gente que dice que sus oraciones han quedado sin respuesta. Ninguna oración, y una oración no es más que una ferviente afirmación de lo que ya es, queda sin respuesta. Cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento, es creador. En la medida en que sea fervientemente sostenido como una verdad, en esa misma medida, se hará manifiesto en tu experiencia. Cuando se dice que una oración no ha sido respondida, lo que realmente ocurre es que el pensamiento, palabra o sentimiento de carencia es más ferviente y operativo. Pero lo que es deseado, y ese es el secreto, es que detrás del pensamiento siempre hay otro pensamiento, el que podríamos llamar pensamiento promotor, que es el que controla el pensamiento. Por lo tanto, si ruegas y suplicas, parece que existe una posibilidad mucho menor de que experimentes lo que crees que has decidido, ya que el pensamiento promotor que se encuentra detrás de cada súplica, es el de que en ese momento no tienes lo que deseas. Ese pensamiento promotor se convierte en tu realidad. El único pensamiento promotor que puede ignorar este pensamiento, es uno basado en la fe, en que Dios concederá cualquier cosa que se le pida, sin falta. Algunas personas poseen este tipo de fe, pero muy pocas. El proceso de la oración resulta mucho más fácil cuando, en lugar de creer que Dios siempre dirá sí a cada petición, se comprende intuitivamente que la propia petición no es necesaria.
Entonces la oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. Cuando dices que una oración es una afirmación de lo que ya es, estás diciendo que Dios no hace nada, que todo lo que ocurre después de una oración es un resultado de la acción de rezar. Si crees que Dios es un ser omnipotente, que escucha todas las oraciones, y responde, sí, a unas, no, a otras, y, ya veremos, a las demás, estás equivocado. ¿Por qué Dios decidiría así? Si crees que Dios es quien crea y decide todo lo que afecta a tu vida, estás equivocado. Dios es el observador, no el creador. Y Dios está dispuesto a ayudarte a vivir tu vida, pero no de la manera que imaginas. La función de Dios no es crear, o dejar de crear las circunstancias o condiciones de tu vida. Dios te creó a ti, a imagen y semejanza suya. Tú creaste el resto, mediante el poder que Dios te ha dado. Dios creó el proceso de la vida, y la propia vida tal como la conoces. Pero Dios te dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que quieras. En ese sentido, tu voluntad para contigo mismo es la voluntad de Dios para contigo. Estás viviendo tu vida de la manera en que la estás viviendo, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Esa es la gran ilusión en la que participas. Que Dios se preocupa de alguna manera por lo que haces. A mí no me inquieta lo que hacéis, y eso os resulta difícil de aceptar. Pero ¿os inquieta a vosotros lo que hacen vuestros hijos, cuando les dejáis salir a jugar? ¿Es relevante para vosotros si juegan al escondite o al pilla-pilla? No, no lo miráis, porque sabéis que están perfectamente seguros, ya que les habéis dejado en un entorno que consideráis favorable y adecuado. Por supuesto, siempre confiaréis en que no se lastimen. Y si lo hacen, haréis bien en ayudarles, curarles y permitirles que se sientan de nuevo seguros, que sean felices de nuevo, que vuelvan a jugar otro día. Pero tampoco ese otro día os preocupará si deciden jugar al escondite o a disimular. Por supuesto, les diréis que algunos juegos son arriesgados. Pero no podréis evitar que vuestros hijos hagan cosas peligrosas. Al menos, no siempre, no para siempre, no es hacerlo desde ahora hasta su muerte. Los padres juiciosos saben. Pero los padres nunca dejan de preocuparse por el resultado. Esta dicotomía, no preocuparse excesivamente por el proceso, pero sí por el resultado, describe bastante bien la dicotomía de Dios. Pero Dios, en un sentido, no siempre se inquieta por el resultado. No por el resultado final. Y ello porque el resultado final está asegurado. Y esta es la segunda gran ilusión del hombre, que el resultado de la vida es incierto. Es esta incertidumbre acerca del resultado final la que ha creado a vuestro mayor enemigo, el miedo. Si dudáis del resultado, dudaréis del Creador, dudaréis de Dios. Y si dudáis de Dios, entonces viviréis toda vuestra vida en el miedo y la culpa. Si dudáis de las intenciones de Dios, y de su capacidad de producir este resultado final, entonces ¿cómo podréis descansar nunca? ¿Cómo podréis encontrar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para alinear las intenciones con los resultados. No podréis ni queréis creer en ello, aunque afirméis que Dios es todopoderoso, y en consecuencia, habéis de imaginar un poder igual a Dios, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada. Así, habéis creado en vuestra mitología al ser que llamáis el diablo. Incluso habéis imaginado a Dios en guerra con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que vosotros. Por fin, habéis imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra. Todo eso contradice lo que decís que sabéis acerca de Dios, pero eso no importa. Vivís vuestra ilusión, y de este modo, sentís vuestro miedo, debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero ¿qué ocurriría si tomarais una nueva decisión? ¿Cuál sería entonces el resultado? Deja que te diga algo, deberíais vivir como Buda. Como Jesús. Como lo hicieron todos los santos que siempre habéis venerado. Sin embargo, como ocurrió con la mayoría de los santos, la gente no te entendería.
Y cuando trates de explicar tu sensación de paz, tu alegría de vivir, tu éxtasis interior, ellos oirán tus palabras, pero no te escucharán. Tratarán de convencerte de que eres tú, quien no entiende a Dios. Y si fracasaran a la hora de arrebatarte tu alegría, tratarían de hacerte daño, tan enorme sería su rabia. Y cuando tú les dijeras que eso no te importaba, que ni siquiera la muerte podría privarte de tu alegría, ni cambiaría tu verdad, seguramente te matarían. Entonces, cuando vieran con qué paz afrontas la muerte, te llamarían santo y te amarían de nuevo. Y ello porque está en la naturaleza de las personas amar, luego destruir, y luego amar de nuevo aquello que más aprecian. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacemos? Todos los actos humanos están motivados, en su nivel más profundo, por una de estas dos emociones, el miedo o el amor. En realidad existen solo dos emociones, solamente dos palabras en el lenguaje del alma. Son los extremos opuestos de la gran polaridad que yo creé cuando produje el universo, y tu mundo, tal como hoy lo conocéis. Estos son los dos aspectos, alfa y omega, que permiten la existencia del sistema que llamáis relatividad. Sin estos dos aspectos, sin estas dos ideas sobre las cosas, no podría existir ninguna otra idea. Todo pensamiento humano, toda acción humana, se basa o bien en el amor o bien en el miedo. No existe ninguna otra motivación humana, y todas las demás ideas no son sino derivadas de estos dos. Son simplemente versiones distintas, diferentes variaciones del mismo tema. Piensa en ello detenidamente y verás que es verdad. Eso es lo que él llamó pensamiento promotor. Es tanto un pensamiento de amor como de miedo. Este es el pensamiento que se esconde detrás del pensamiento, que, a su vez, se oculta detrás del pensamiento. Es el primer pensamiento. Es la fuerza principal. Es la energía primaria que mueve el motor de la experiencia humana. Y he aquí cómo el comportamiento humano produce una experiencia repetida tras otra. He aquí por qué los humanos aman, luego destruyen, y luego aman de nuevo, siempre con ese movimiento pendular de una emoción a la otra. El amor promueve el miedo, que promueve el amor, que promueve el miedo. Y la razón se encuentra en la primera mentira, una mentira que sostenéis como si fuera la verdad sobre Dios, de que no se puede confiar en Dios, de que no se puede contar con el amor de Dios, de que el hecho de que Dios os acepte está condicionado, por tanto, de que el resultado final es dudoso. En toneladas, si no podéis contar con que el amor de Dios está siempre ahí, ¿con el amor de quién podéis contar? Si Dios se retira y se aparta cuando vosotros no actuáis correctamente, ¿no lo harán los simples mortales? Y así es como en el momento en que prometéis vuestro más elevado amor, abrís la puerta a vuestro mayor temor. Y ello, porque lo primero que os preocupa después de decir, te amo, es si vais a escuchar lo mismo. Y si lo escucháis, entonces empezáis inmediatamente a preocuparos por la posibilidad de perder ese amor que lográis encontrar. Así, toda acción se convierte en reacción, de defensa ante la pérdida, incluso cuando tratáis de defensores ante la pérdida de Dios. Pero si supierais quiénes sois, que sois el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca, no habríais de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. Pero no sabéis quiénes sois, y pensáis que sois mucho menos. ¿De dónde habéis sacado la idea de que sois alguna cosa menos magnífica? De las únicas personas cuya palabra aceptaríais plenamente. De vuestra madre y vuestro padre. Estas son las personas que más os aman. ¿Por qué habrían de mentiros? Sin embargo, ¿no os han dicho que sois demasiado tal cosa, y no suficientemente tal otra? ¿No os han recordado que tenéis que pasar desapercibidos? ¿No os han regañado en algunos de vuestros momentos de mayor euforia? ¿Y no os han animado a desechar algunas de vuestras ideas más descabelladas? Estos son los mensajes que habéis recibido, y aunque no satisfacen los criterios, y por tanto, no son mensajes de Dios, también podrían haberlo sido, puesto que proceden, sin duda alguna, de los dioses de vuestro universo.
Fueron vuestros padres quienes os enseñaron que el amor está condicionado, habéis sentido esas condiciones muchas veces, y esa es la experiencia que habéis interiorizado en vuestras relaciones amorosas. Es también la experiencia que me aplicáis a mí. Y a partir de esta experiencia, extraéis vuestras conclusiones sobre mí. En este marco proclamáis vuestra verdad. Dios es un Dios amoroso, decís, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¿Acaso no habéis experimentado el destierro de vuestros propios padres? ¿No conocéis el dolor de su condenación? ¿Cómo entonces podríais imaginar que iba a ser distinto conmigo? Habéis olvidado que era ser amado sin condiciones. ¿No recordáis la experiencia del amor de Dios? Y así, tratáis de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios, basándoos en cómo veis que es el amor del mundo. Habéis proyectado en Dios el papel de Padre, y en consecuencia, habéis salido con un Dios que juzga, y castiga o premia según lo buenos que habéis sido hasta ese momento. Pero esta es una visión simplista de Dios, basada en vuestra mitología. No tiene nada que ver con quién soy yo. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamiento acerca de Dios basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales, después creasteis toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el miedo, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Ese pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda vuestra teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente vuestra salvación, no podéis aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífica para incluirla ni siquiera en vuestra más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Esta realidad del amor basada en el miedo domina vuestra experiencia de aquel, más aún, en realidad la crea, ya que no solo hace que consideréis que recibiréis un amor condicionado, sino también que penséis que lo dais del mismo modo. E incluso mientras negociáis y establecéis vuestras condiciones, una parte de vosotros sabe que eso no es realmente el amor. Aún así, parecéis incapaces de cambiar la manera de dispensarlo. Os decís a vosotros mismos que habéis aprendido la manera difícil, y que os condenéis si os hacéis de nuevo vulnerables. Pero lo cierto es que deberíais decir que os condenéis si no lo hacéis. Debido a vuestros propios, y equivocados, pensamientos sobre el amor, sí que os condenáis realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza. Del mismo modo, os condenáis a no conocerme nunca como realmente soy. Al menos mientras obréis así, ya que no podéis rechazarme para siempre, y llegará el momento de nuestra reconciliación. Cualquier acción emprendida por los seres humanos se basa en el amor o el miedo, y no simplemente las que afectan a las relaciones. Las decisiones relativas a los negocios, la industria, la política, la religión, la educación de vuestros jóvenes, la política social de vuestras naciones, los objetos económicos de vuestra sociedad, las decisiones que implican guerra, paz, ataque, defensa, agresión, sometimiento, las determinaciones de codiciar o regalar, de ahorrar o compartir, de unir o dividir, cualquier decisión libre que toméis, se deriva de uno de los dos únicos pensamientos posibles que existen, un pensamiento de amor, o un pensamiento de miedo. El miedo es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. El miedo cubre nuestros cuerpos de ropa, el amor nos permite permanecer desnudos. El miedo se aferra a todo lo que tenemos, el amor lo regala. El temor prohíbe, el amor quiere. El miedo agarra, el amor deja ir. El temor duele, el amor alivia. El temor ataca, el amor repara. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción u otra. No tenéis más elección al respecto, puesto que no existe nada más entre que elegir. Pero tenéis libre albedrío respecto a cuál de las dos escoger. Haces que parezca muy fácil, y sin embargo, en el momento de la decisión, el miedo vence mucho más a menudo. ¿Por qué?
Habéis sido instruidos a vivir bajo el temor. Se os ha hablado sobre la supervivencia de los más aptos, la victoria de los más fuertes y el éxito de los más inteligentes. Sin embargo, se os ha hablado muy poco sobre la gloria de aquellos que aman más. Por lo tanto, os esforzáis por ser los más aptos, los más fuertes, los más inteligentes de alguna manera, y si en cierto momento sentís que sois menos que eso, experimentáis miedo a perder, ya que se os ha enseñado que ser menos implica perder. Por ende, elegís la acción impulsada por el temor, porque eso es lo que se os ha enseñado. Pero yo os enseño esto: cuando elijáis la acción motivada por el amor, entonces no solo tendréis éxito, sino que también experimentaréis plenamente la gloria de quienes realmente sois y lo que podéis llegar a ser. Para lograr esto, debéis apartaros de las enseñanzas de vuestros bienintencionados, aunque mal informados, maestros mundanos, y escuchar las enseñanzas de aquellos cuya sabiduría proviene de otra fuente. Hay muchos de estos maestros entre vosotros, como siempre los ha habido, ya que nunca he deseado privaros de aquellos que os muestren, os enseñen, os guíen y os recuerden esas verdades. Sin embargo, el mayor recordatorio no se encuentra fuera de vosotros, sino dentro de vuestra propia voz interior. Esta es la primera herramienta que utilizo, ya que es la más accesible. La voz interior es la más poderosa con la que hablo, ya que es la más cercana a vosotros. Es la voz que os indica si algo es verdadero o falso, correcto o incorrecto, bueno o malo, según vuestra definición. Es el radar que señala el rumbo, dirige el barco y guía el viaje, si permitís que lo haga. Es la voz que en este momento os dice si las palabras que estáis leyendo son de amor o de temor. Con este patrón, podéis determinar si son palabras que debéis tener en cuenta o palabras que debéis ignorar. Dices que si siempre elijo la acción impulsada por el amor, entonces experimentaré plenamente la gloria de quien soy y quien puedo ser. ¿Podrías explicármelo con más detalle, por favor? Existe solo un propósito para toda la vida, tanto para vosotros como para todo lo que vive: experimentar la máxima gloria. Todo lo que decís, hacéis o pensáis, está subordinado a esta función. Vuestra alma no busca nada más que eso, y no quiere nada más que eso. Lo maravilloso de este propósito es que nunca termina. Un fin es una limitación, y el propósito de Dios carece de esa limitación. Llegará un momento en el que os experimentaréis a vosotros mismos en vuestra máxima gloria, y en ese instante imaginaréis una gloria aún mayor. Cuanto más seáis, más llegaréis a ser, y cuanto más lleguéis a ser, más podréis ser todavía. El secreto más profundo es que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino un proceso de creación. No os descubrís a vosotros mismos, sino que os creáis a vosotros mismos nuevamente. Por lo tanto, no se trata de averiguar quiénes sois, sino de determinar quiénes queréis ser. Has escuchado Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Volumen 1, parte 1. Una creación de Rose, crecimiento personal. Gracias por acompañarme. Si disfrutaron del contenido, les invito a suscribirse, darle like y dejar sus comentarios. Su apoyo significa mucho para mí. Soy Rose, y deseo seguir compartiendo experiencias y conocimientos emocionantes con todos ustedes. Con gratitud, hasta el próximo video.